Bienvenidos a la Tía Política este viernes 27 de marzo. ¿Listos para lo que viene? Porque lo diremos como va. Ya saben que la tía no tiene filtros. Hoy no les voy a hablar de un chisme más de la 4T. Les voy a hablar de algo mucho más incómodo. Vamos a hablar de un sistema que ya no inspira confianza ni adentro ni afuera. Y de cómo el mundo literal ya está apostando a que esto se va a caer. Por un lado tenemos a una presidenta que llegó prometiendo estabilidad y continuidad con cambio. Y hoy es tema de apuestas en una plataforma internacional que se dedica a medir riesgos y probabilidades, no opiniones. Por otro, tenemos a los operadores de la transformación sentados frente a jueces por lavado de dinero, con desvíos de recursos públicos que terminan en campañas políticas, como el caso de Fernanda Villarreal, ligada directamente al grupo de Adán Augusto. Y para rematar, en Chihuahua, un personaje como Cruz Pérez Cuellar, formado en la red de corrupción de nada más ni nada menos César Duarte, no solo sobrevive políticamente, sino que Morena lo impulsa para gobernador en 2027 con respaldo federal. O sea, mientras la 4T presume estabilidad, afuera ya están midiendo el momento de la caída y adentro están reciclando lo peor del viejo régimen para sostenerse. Quédate, porque hoy vamos a responder todo. ¿Qué tan grave es que apuesten sobre la salida de una presidente? ¿Por qué el problema no es un caso aislado de corrupción? ¿Y por qué Chihuahua se está convirtiendo en un laboratorio donde se ve clarito cómo se recicla el sistema? Yo soy la tía política. Acomódate, agarra tu cafecito, la chela o lo que toque. Y vamos a desmenuzar esto sin anestesia. Empecemos por lo más simbólico. Cuando tu presidencia se convierte en un mercado de apuestas, ya no estás en el terreno de la percepción, estás en el terreno de la desconfianza cuantificada. Polymarket es una plataforma global de mercados predictivos. Abrió un mercado sobre cuándo dejaría la presidencia Claudia Sheinbaum. No está preguntando si te cae bien o te cae mal. Están preguntando directamente y con dinero real de por medio, ¿cuándo se va? Eso responde a la primera gran duda. ¿Qué tan grave debe de ser la percepción internacional para que se apueste sobre la salida de un presidente? Tiene que ser lo suficientemente grave como para que gente que ni vive en México, que no vota aquí y que solo ve riesgo y poder, decida meter dinero para cubrirse ante escenarios de salida anticipada. Cuando un país entra a ese radar, quiere decir que el mundo dejó de ver a tu gobierno como una certeza de 6 años y lo empezó a ver como una probabilidad que puede recortarse. Entonces, ¿por qué el debate ya no es si termina su mandato, sino cuándo podría dejarlo? Porque la narrativa de estabilidad de la 4T ya no convence a nadie, ni adentro ni afuera. Están viendo conflicto interno, choque con instituciones, la presidencia presionando al Poder Judicial, problemas económicos y un clima político cada vez más polarizado. Todo eso sumado a la manera en que reaccionó el propio gobierno hizo que la conversación dejara de ser va a terminar, punto, y se convierta en ok, pero ¿en qué momento podría romperse el juego? Polymarket no es un foro de Facebook, es un mercado donde se han metido a apostar sobre elecciones, guerras y decisiones de alto impacto, donde estudios han encontrado niveles muy altos de precisión en sus pronósticos cuando agregan información y señales de miles de participantes. Esto nos contesta otra pregunta clave. ¿Qué señales está viendo el mercado global
y que el gobierno no está atendiendo. Está viendo, uno, un gobierno que confronta reguladores, jueces y medios. Dos, un entorno económico presionado donde el peso ya no es la joya que presumían todos los días en la mañanera. Tres, un sistema político que se sostiene con operadores cuestionados, redes de corrupción recicladas y pactos inconfesables. Y cuando Sheinbaum responde al tema, a cualquier tema, no entra al fondo. Le tira a Polymarket, pide que se investigue, se victimiza y dice que le apuesten a que termino. Solo sería un ¿Cómo llamado. está la apuesta? A ver, platíquenme. Sobre su salida de la presidencia. ¿Y es una plataforma? Es digital? una plataforma, es una página de apuestas que está promoviendo pues algunos Bueno, vamos medios. a preguntarle a Gobernación, pero que apuesten por septiembre 30 del 2030. Seguro se van a sacar más. Sí, lo que llama la atención es que pues la promueven medios afines a la derecha. A la derecha. Pues sí, es parte de la llamada de atención, pero no nos preocupa. Pero de todas maneras vamos a ver si está regulado. Sí, pero no ofrece nunca una hoja de ruta clara para reducir incertidumbre. No manda una señal contundente de gobernabilidad. No muestra un plan serio para frenar la percepción de riesgo. Hay otra respuesta. ¿Puede sostenerse la 4T con este nivel de incertidumbre internacional? Puede que aguante un rato, pero no sin costo, porque cuando la desconfianza se convierte en dinero apostado, ya no solo afecta reputación, pega en inversión, en decisiones financieras y en la manera en que te miran los actores que sí pueden mover capital y proyectos. ¿Está entrando México a una narrativa de inestabilidad política? Sí. Y no porque lo diga la oposición, sino porque hoy nuestra política ya es insumo de mercados de riesgo. Cuando el poder deja de ser certeza y se vuelve apuesta, es porque la confianza se rompió y el mundo ya está jugando a calcular la caída. La 4T prometió estabilidad y hoy lo que tenemos es un mercado global preguntándose en qué momento se rompe esa estabilidad. Mientras afuera apuestan sobre la caída, adentro vemos cómo se construyó ese poder, con redes de corrupción que reciclan el modelo del viejo régimen. Las cosas como son. Fernanda Villarreal, exdirectora del Instituto de Vivienda de Baja California Sur, ya no está en la etapa de acusaciones. Ahora está vinculada a proceso por lavado de dinero de recursos públicos. No es cualquier funcionaria. Es una operadora política ligada directamente a la precampaña presidencial interna de Adán Augusto López, uno de los hombres más cercanos a López Obrador. Y aquí te respondo directo. ¿El caso de Fernanda Villarreal es la excepción o la regla? Cuando ves el patrón de desvío de recursos, triangulación, uso de dinero público y todo para operación política, entiendes que esto no es una mancha aislada, es un método. Investigaciones apuntan al desvío de por lo menos 10 millones de pesos desde el Instituto de Vivienda de Baja California Sur en una red vinculada al grupo de Adán Augusto. No estamos hablando de errores administrativos, de detallitos. Estamos hablando de un uso sistemático del gobierno como caja chica de proyectos políticos. Vean ustedes los que vimos tan solo en esta semana. Y eso contesta a otra. ¿Cuántos más dentro de Morena operan con dinero público desviado? No tenemos el número exacto, pero el caso de Villarreal demuestra que el modelo existe y les funciona. Tomar recursos públicos, desviarlos, lavarlos y reinyectarlos en campañas de estructuras y candidaturas.
¿quién financia realmente campañas como la de Andrea Chávez? En Chihuahua, reportes periodísticos han documentado que la promoción política de Andrea Chávez ha sido financiada por un empresario vinculado al grupo político de Adán Augusto. Es el mismo circuito: dinero, operador, posicionamiento. No es ayuda de amigos, es estructura financiada con beneficios políticos claros. Y aquí entra la barredora. Versiones periodísticas han señalado vínculos entre actores políticos en Chihuahua, incluida Andrea Chávez, y estructuras criminales como ese grupo. Cuando mezclas operadores procesados por lavado, desvíos millonarios, empresarios financiando campañas adelantadas y menciones de grupos criminales, ya no estás frente a corrupción normalita. Estás frente a una captura del Estado. ¿Qué papel juega el grupo de Adán Augusto en esta red? Pues juega el papel de eje político. Alrededor de su proyecto se mueven operadoras como Villarreal, desvíos como los del INVI y candidaturas financiadas en estados clave como Chihuahua. Y mientras tanto, el discurso oficial sigue siendo que son distintos. La 4T no rompió con la corrupción, la reorganizó. Tomó operadores, tomó métodos y los puso al servicio de su propio proyecto. Por eso cuando hablamos de Fernanda Villarreal no estamos hablando de un caso aislado que traiciona los principios. Estamos viendo una radiografía del sistema. El poder se sostiene desviando dinero público y usándolo para ganar elecciones. ¿Así o más claro? ¿Cuántos más operan así? Más de los que están dispuestos a admitir. ¿Quién paga las campañas? Redes que mezclan recursos públicos, empresarios afines y en algunos casos estructuras con sombra criminal. ¿Dónde termina la política y empieza el crimen? Esa línea ya la borraron. Por eso hoy el problema no es solo corrupción, es la captura del Estado. Y mientras todo esto pasa, en Chihuahua vemos cómo el viejo régimen no solo sigue vivo, se viste de guinda y aspira a gobernar el Estado. Hemos visto cómo Cruz Pérez Cuellar es el ejemplo perfecto de la 4T, prometió erradicar y terminó abrazando. Su historia política está ligada a una de las cosas más oscuras del sexenio de César Duarte, la famosa nómina secreta. Ese mecanismo documentado y analizado consistía en usar recursos públicos para comprar lealtades, financiar carreras políticas y asegurar silencios incómodos. Justamente ahí aparece Cruz Pérez Cuellar, no como opositor, sino como parte de una red que se alimentaba del dinero que le robaban a Chihuahua. ¿Puede Morena sostener su discurso impulsando a Cruz Pérez Cuellar como candidato a gobernador? No, no puede sostenerlo sin caer en la hipocresía total. Porque si tu bandera es romper con la corrupción y tu carta fuerte en Chihuahua viene de la nómina secreta de Duarte, entonces tu discurso se cae solo. Las versiones periodísticas van más allá del vínculo. Hablan de financiamiento directo de Duarte a las campañas de Cruz Pérez Cuellar cuando éste competía por otros partidos, bajo la lógica de yo te pongo el dinero y tú pones la lealtad. Este capital político, en vez de ser expulsado del sistema, fue absorbido por Morena. O sea, son la esponja que absorbe todo lo que sale de otros lados. Hoy ese mismo Cruz busca gobernar Chihuahua en 2027 con respaldo de estructuras federales. A ver, ¿qué implica que un perfil con estos antecedentes tenga respaldo federal? Implica que el mensaje real es el pasado se perdona si sirve al proyecto. El destape
de Cruz Cuéllar no fue en un evento ciudadano cualquiera. Fue un acto operado por el equipo de la Secretaría del Bienestar, encabezado por Ariadna Montiel. Es decir, programas sociales, estructura federal y maquinaria del gobierno metidas de lleno en un proyecto con raíces en el duartismo. ¿Quién opera realmente dentro de Morena en Chihuahua? Operan las mismas redes que antes orbitaron alrededor de Duarte, ahora reacomodadas en torno a personajes como Cruz Pérez Cuéllar, ni protegidas por el paraguas de la 4T. No es transformación, es reciclaje de élites con nuevos colores. Y hay un factor que lo hace todavía más delicado. Recordemos que César Duarte está preso, enfrentando acusaciones por peculado, asociación delictuosa y lavado de dinero, por desvíos multimillonarios. Si decide hablar, no solo se exhibe lo que hizo en el pasado, se exponen conexiones que siguen vivas en el presente, incluyendo las que rodean a Cruz Pérez Cuéllar. ¿Qué pasaría si Duarte decide romper el silencio? Podría arrastrar a medio sistema político de Chihuahua, incluyendo a quienes hoy son presentados como nueva etapa bajo Morena. Por eso, el silencio de Duarte no es gratis, es un pacto de impunidad en tiempo real. ¿Esto es transformación o simple reconfiguración del poder? Es reconfiguración y de las cínicas. Muy cínica. El sistema no cambia, solo se acomoda con otros logos, otras palabras y la misma lógica de siempre. Dinero, lealtades, silencio. Si juntamos los tres casos, el retrato es impactante. Una presidenta que ya no tiene certeza de 6 años, sino es tema de apuesta en un mercado global que lee riesgos mejor que muchos gobiernos. Una red de operadores como la de Adán Augusto, donde una exdirectora de vivienda termina vinculada a proceso por lavar dinero público, mientras sus estructuras siguen financiando candidaturas. Y un estado como Chihuahua, donde el duartismo no desapareció. Simple y sencillamente se cambió la camiseta a Morena y ahora busca la gubernatura con respaldo federal. La respuesta a todas las preguntas del programa es la misma. No estamos viendo una transformación. Estamos viendo un sistema que perdió toda vergüenza. La confianza se perdió y se rompió al punto de convertirse en apuesta. El dinero público se volvió combustible político y las viejas redes de corrupción ahora se venden como nueva etapa. Cuando el mundo empieza a apostar sobre la salida de un presidente, el problema ya no es solo político, es estructural. La continuidad del poder se volvió probabilidad, no certeza. Cuando una operadora de la 4T termina ante un juez por lavado y aún así las estructuras que la rodean siguen intactas, entiendes que el modelo no se quiere corregir, se quiere normalizar. Y cuando un personaje formado en la nómina secreta del saqueo busca gobernar con el respaldo de quienes juraron combatir ese saqueo, te queda muy claro que lo único que cambiaron fueron los colores. Así que, pues sí, el mundo ya empezó a descontar la caída, pero no solo de una persona, sino de un relato. El relato de que ahora sí, todo era distinto. Si este programa te ayudó a ordenar lo que estás viendo en las noticias, compártelo, porque lo último que le conviene a cualquier poder autoritario es una ciudadanía que se informa y que no se calla. Déjame comentarios sobre lo que tú ves desde tu trinchera. ¿Crees que esto aguanta 6 años? ¿Crees que Chihuahua va a ser laboratorio de reciclaje
o de resistencia. Les encargo mucho suscribirse y regalarme un like. Que pasen muy buen fin de semana. Yo soy la tía política. Nos vemos el lunes.